en el capítulo 3, en el versículo, a partir del versículo 14. ¿De dónde? De Apocalipsis, perdón. Ah. Se me olvidó. Apocalipsis. ¿Versículo qué? 3:14. Vamos a empezar a leer desde el versículo 14. ¿Listos? Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que estés redarguyendo nuestros corazones, Señor, y que tu palabra nos confronte, Señor Dios. Queremos agradarte, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hables, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dándonos esas palabras que hay en tu corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar a leer. Dice, el título para empezar de la partida del versículo 14 es el mensaje a la Odisea. Empezamos a leer, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A ver, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Aquí hay algunos nombres que se le dan a la persona que está hablando, ¿no? Que manda el mensaje, dice, vamos a continuar leyendo el 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el primer nombre es el amén, luego el segundo es el testigo fiel y verdadero, y luego el tercero es el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién dice esto? Bueno, hay un versículo que dice, todas las promesas en Jesús son en Él, sí, y en Él, amén. Entonces es un nombre dado a Jesús. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Jesús miente? No, claro que no. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y luego el tercero dice, el principio de la creación de Dios. ¿Se acuerdan que en Juan, en el libro de Juan dice que el principio de la creación de Dios fue Jesús? Fue el primero Dios, el primogénito de toda la creación, dice la palabra de Dios. Entonces, a quien se refiere la escritura que está dando el mensaje es Jesucristo. Bueno, y luego dice, en el 15 dice, yo conozco tus obras. ¿A quién le está diciendo esto? Bueno, pues a la iglesia, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hay veces o hay ocasiones en que podemos llegar a conocer hermanos o de otras iglesias. Aquí no pasa, ¿verdad? Aquí todos somos calientes. Amén. Podemos llegar a conocer hermanos que tienen un pie en el mundo y un pie en el Señor. De hecho, entre semanas estábamos viendo una película cristiana donde había un señor que le pasaban muchas cosas. Un día andaba fregado del cuello, el otro día traía el pie fracturado y la mano fracturada y dice, oye, pero pues en la película le decían, pues vete a hacer una limpia, ¿ve? ¿Cómo andas? ¿Pero por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que todo aquel que Dios recibe por hijo, lo disciplina. Y a Dios no le agrada que estemos con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas del Señor. Dice la palabra de Dios que el que ama al mundo no es digno de él. Entonces Dios quiere que seamos calientes. Y que también, como Pablo, él fue frío. Estaba en el otro extremo, porque dice la palabra de Dios que él pedía cartas para ir a sacar a los cristianos y encarcelarlos.
Y al principio el primer mártir de la iglesia en los Hechos dice que el primer mártir que apedrearon fue a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Sí. Que dice que le estaba predicando a los fariseos y que les empezó a decir, y ustedes son culpables de la muerte de Jesucristo. Entonces los fariseos dicen que se enojaron y lo agarraron piedras y los apedrearon. Y luego dice la palabra de Dios que todos los mantos y las ropas de aquellos hombres que estaban apedreando a Esteban, dice que las guardaba un joven que se llamaba Saulo. O sea, y Saulo consentía de cómo aquellos hombres apedreaban a aquel justo. Porque obviamente Esteban les reclamaba que a todos los profetas que Dios les mandaba, al pueblo de Israel los apedreaba, unos mataban, a otros apedreaban. Toda la palabra de Dios, Dios les mandaba por parte de sus profetas, a Israel no le gustaban. Preferían los profetas que les profetizaban bien, pero no les gustaban los profetas que les profetizaban arrepentimiento. Y hoy en día hay mucho de eso, que no se pueden conformar con la sana palabra de Dios, sino que, vamos a buscar a que un profeta nos profetice. Y no se conforman con la palabra de Dios, sino es que Dios mismo les está hablando en la palabra de Dios. En muchas iglesias, vamos a que el profeta, una palabra del profeta, profetíceme, profeta. ¿Quieres que Dios te dé una buena profecía? Lee la Biblia. Dios te va a confrontar con la palabra de Dios. Dios te va a revelar lo que es verdadero en ti, que es, como dice la palabra, no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios, todos a una nos descarriamos. Pero sin embargo viene Jesús y nos hace justos. Esa es nuestra realidad. Por su sacrificio nos hizo justos y podemos entrar, como dice Romanos 5:1, dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero hay gente que no, gente que quiere profecía de no sé quién y ahí la andan regando. Se andan casando con quien no se deben de casar, o andan haciendo negocios que no deben de hacer, y al final resulta muy desastroso. Entonces, en aquel tiempo Israel así, querían profetas que les profetizaran conforme a sus deseos, pero no querían profetas que les profetizaran conforme a Dios, al corazón de Dios. Por eso apedrearon a Esteban. Bueno, entonces volvemos a Saulo. Dice que él estaba del otro extremo, él era frío, pero Dios con los fríos y con los calientes puede hacer mucho. Pero Dios, dice la palabra de Dios, y que vamos a ver, vomita a los tibios. Ahora, ¿por qué digo que Dios puede obrar en los fríos? Por el ejemplo más claro es Saulo. ¿Qué pasó con Saulo? Con Pablo. Dice que él iba ya a encarcelar a los cristianos y dice que lo tumbó del caballo el Señor en Hechos. Y le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por ese frío, por medio de ese frío, Dios escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Ahora, Dios puede hacer muchas cosas con los calientes, con aquellos fríos. ¿Cuántas veces hemos visto aquellos que en algún otro tiempo eran drogadictos y andaban en malos pasos y ahorita son consagrados a Dios? De hecho, yo conocí una persona que ya después yo me lo encontré, que andaba con su camisa y corbata, pero se remangaba la camisa y está todo tatuado. Y cómo de veras podemos ver cómo Dios se manifiesta grandemente y Dios obra en aquellos que en algún tiempo fueron fríos.
Por eso dice la palabra de Dios, ojalá fueras frío o caliente. Frío porque Dios puede hacer mucho por aquellas personas que andan en el mundo y que de verdad son frías. Dios puede levantar aún en este tiempo a hombres como Pablo, como Pedro, llenos de su espíritu. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto eres tibio, dice la palabra, te vomitaré. Y luego continuamos leyendo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, todas estas cuestiones, o todo lo que está nombrando aquí la palabra de Dios, son cosas espirituales. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿A qué se refiere el oro refinado? Bueno, el oro refinado se refiere a tener esa comunión con el Señor. El oro en la Biblia representa la divinidad de Dios. Y a esta iglesia en concreto le estaba diciendo, primero, yo te aconsejo que tengas comunión conmigo. Y luego dice, en fuego, para que seas rico. Y luego, y vestiduras blancas para vestirte. Bueno, desde el principio de la creación, ¿se acuerdan de la Biblia cuando dice que Adán y Eva cayeron en pecado y se empezaron a vestir? Porque ellos dijeron, es que estamos desnudos. Pero lo que la palabra de Dios quiere decir es que ellos estaban en pecado. Entonces, desde el principio dice que Dios, que está tipificado Cristo, dice que les puso delantales de piel. Fue un sacrificio de un animal, que ahí estaba, desde el principio, estaba el tipo y sombra de Jesucristo, del sacrificio de Jesús para cubrirnos. Bueno, entonces dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa esto? La vestidura blanca significa la santidad. La santidad nos cubre de nuestra desnudez. Y a esta iglesia le estaba diciendo en concreto eso. Dice, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. O sea, que Dios de una vez cubra el pecado, ¿no? Por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, el colirio en aquel tiempo era un remedio que no recuerdo bien, pero creo que fueron los romanos quienes inventaron. Era como un ungüento que ellos se ponían en los ojos y sanaba enfermedades de los ojos. Entonces le está diciendo aquí el Señor, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ¿se acuerdan del relato de Sansón? Cuando Sansón dice que le cortaron el pelo, perdió la comunión con el Espíritu Santo, pero también era una señal de su consagración, el pelo largo. Entonces lo raparon, pierde la consagración con el Señor y dice que se queda ciego. Se queda ciego y dice la palabra de Dios que está en Jueces. Dice que estaba a tientas y que un muchacho lo guiaba. Que al final de su vida dice la palabra de Dios que le dice al muchacho, ayúdame a apoyarme en las columnas. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Entonces, cuando él perdió su consagración con Dios por medio de que fue rapado, lo dejaron ciego. Ahora, cuando perdemos nuestra consagración con el Señor, nos quedamos ciegos. Espiritualmente hablando, no sabemos para dónde,
Señor, es que como que ya no me hablas. Como que ya van 1 o 2 semanas que no me hablas, Señor. ¿Por qué? Porque a veces perdemos esa consagración o escuchamos cosas que no debemos escuchar o vemos cosas que no debemos de ver. Y eso es muy importante. Es algo que el Señor nos está hablando que debemos de consagrarnos. Y es lo mismo que le dijo a esta iglesia. Te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea, regrésate a mí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Uno de mis autores favoritos, que es Spurgeon, en un libro que yo estaba leyendo ya hace bastante tiempo, dice que el verdadero arrepentimiento, cuando de veras nosotros nos arrepentimos de corazón, nuestro corazón siente que todavía hay otra cosa más por qué arrepentirnos. Y lo podemos ver en la Biblia cuando el rey David le dijo al Señor: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. El verdadero arrepentimiento así actúa. Siempre, cada día buscamos de qué arrepentirnos. Señor, perdóname. Y le dice a esta iglesia: sé pues celosa y arrepiéntete. Bueno, lo que yo quería hablar en esta mañana tarde es, ¿se acuerdan que en el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y luego la palabra clave es: y no sabes que tú eres ¿cómo? Desventurado, Y luego miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, toda esa gente de aquella iglesia tenía una como un, ¿cómo se dice? Una idea de sí mismos. Ellos decían: no, pues nos va bien nuestro negocio. Dios nos ha bendecido, no tenemos necesidad de nada. Yo no tengo necesidad. ¿Para qué me levanto temprano a buscar a Dios? No, vámonos a hacer negocios. Ahora, el Señor les dice: no sabes. Y es algo muy importante que debemos de preguntarle al Señor y decirle: Señor, mira, yo tengo una idea de mí mismo, pero Señor, tú dime quién soy para ti. ¿Se han puesto a preguntarle al Señor: Señor, dime quién soy para ti? A lo mejor yo puedo decir: no, pues yo me congrego fielmente, yo ofrendo, Señor, yo no falto a veces entre semana, yo a veces leo siempre. Y yo soy bueno, Señor. Yo soy bueno pero aquí lo verdadero importante es: ¿quiénes somos para el Señor? ¿Quiénes somos para el Señor? ¿Se acuerdan que en la palabra de Dios dice que cuando Jesús vino a buscar lo que se había perdido, empezó con los fariseos? Y ellos se creían buenos. Ellos decían: yo ayuno 2 veces por semana. ¿Se acuerdan de una historia donde dice que sube un publicano y un fariseo? Y dice, el fariseo oraba así: Señor, qué bueno que no soy como aquel publicano. Qué bueno que no soy como él. Y dice: yo ayuno 2 veces por semana. Yo diezmo, yo esto, yo lo otro. ¿Y qué decía el publicano? Dice: Señor, perdóname, porque soy un pecador. Y dice el Señor Jesús: yo les aseguro que el primero que fue justificado fue el publicano. ¿Por qué? Porque tenía un corazón
sencillo y humilde. Dice la palabra de Dios que el Señor, un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Entonces, ¿quién somos para el Señor? ¿Quiénes somos? Somos sus hijos amados. Somos su especial tesoro. Vamos a ver en primera carta de Pedro, no, creo que es el segundo. Es primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esos somos para el Señor. Esos somos para el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esos somos para el Señor, pero eso no depende de nuestras buenas obras o de lo que nosotros hicimos. Eso Dios somos para Él por el sacrificio del Señor Jesús. Eso somos para Él. Pero sin embargo, en muchas de las cartas de Apocalipsis que les manda a las iglesias, en muchas les dice: arrepiéntete. Tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Hay cosas que nos tocan a nosotros hacer, como por ejemplo, dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. El tener consagración, tener una vida llena de santidad, eso nos depende de nosotros. El creer, el leer la palabra, el orar, eso depende de nosotros. 100% la salvación, 100% es del Señor. Pero la voluntad de Dios es que lo conozcamos más. Y decirle: Señor, ¿quién soy para ti? Ahora, ¿por qué digo esto? Que le preguntemos a Dios. Porque muchas de las veces orando, Dios nos va a decir: tengo esto en contra de ti. Tengo en contra de ti que a veces te afanas al trabajo. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y de María? Sí. Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Es muy importante de verdad preguntarle al Señor. Y es un tiempo que Dios está poniendo para que le preguntemos: Señor, ¿qué soy para ti? ¿Voy bien? Dime cómo debemos de actuar, Señor. Y si estoy mal en alguna situación, dime, Señor, para arrepentirme, como le decía el rey David. Es tiempo de, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos luz para el mundo, y es tiempo de ser esa luz, de ser esa sal. Es tiempo. Dice la palabra de Dios que lavadoras, colchones, refrigeradores, hornos, baterías, televisiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: no es con espada ni con ejército. Lo que ahorita en alabanza recibió mi esposa. Hay muchas cosas que humanamente en la carne no vamos a poder hacer. Muchas cosas. Pero tenemos a su Espíritu
Espíritu Santo. Y muchas cosas solamente las podemos hacer con Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas? Pues llevar una vida en el Espíritu. La palabra de Dios dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. De ninguna manera pueden agradar a Dios los que viven en la carne. Pero los que viven en el Espíritu, esos son los que agradan a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en Jeremías 9:17. Vamos a Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. A ver, estos versículos no los tenía apuntados. Jeremías 17:9, vamos a leer Jeremías 17:9. Dice, ¿listos? Sí, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego en el 10 continúa diciendo, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Bueno, pues que nuestro corazón está lleno de engaño. Miren, porque a veces se nos hace difícil, y digo sí se nos hace difícil, seguir la voluntad de Dios o seguir su palabra. Y a veces se nos hace pesado, y a veces, me incluyo yo, a veces leer. Y digo, ay Señor, bueno, pero tengo que leer. Por esto mismo, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso se nos complica a veces la vida cristiana. Porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que está inclinado hacia el mal. Inclinado totalmente hacia el mal. Y es nuestra responsabilidad, aunque nuestro corazón nos diga, no, pues, no, mira, ya es tarde. Se te va a hacer tarde para el trabajo, Pero es nuestra responsabilidad decir, a ver, no. Mi corazón me engaña. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? Leer, orar, tener comunión con Dios. Yo sé que va a haber una resistencia en mi corazón, porque mi corazón está inclinado hacia el mal. Pero una vez que empecemos a cumplir la voluntad de Dios, ustedes no saben el gozo, bueno, sí lo saben porque lo han experimentado, el gozo, la paz, el amor que uno puede experimentar en nuestro corazón cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios. Y al principio nuestro corazón se resiste. Por esto mismo, engañoso el corazón más que todas las cosas. Pero si empezamos a no creer en nuestro corazón, a no creer en lo que sentimos, a no guiarnos por lo que vemos, a no guiarnos por lo que oímos, sino solamente guiarnos por la palabra de Dios, empezamos a experimentar todas las bendiciones del Señor. Y no hablo de bendiciones de dinero, pues eso ya es cosa terrenal. Empezamos a ser ricos ¿en qué? En amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en templanza. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Empezamos a cumplir esto y nuestro corazón se goza. Pero al principio va a haber esa resistencia. Entonces debemos de decirle a nuestro corazón, basta. Tengo que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Pues conocerlo, gozarme en Él, confiar en Él. Y como hablaba el Señor en la alabanza, hay muchas cosas que no vamos a entender del Señor.
Sí. Miren, hay un, no sé si llamarlo chiste o, bueno, los voy a contar porque una vez yo lo escuché. Dice que había un hombre ateo, iba caminando por la playa, dice que se encuentra un niño con una cubetita y el niño estaba tratando de echar el agua a la cubetita. Y luego llega el ateo y le dice, ¿qué estás haciendo, niño? Y le dice, pues estoy tratando de meter todo el mar en mi cubetita. Oh. Y luego le dice el ateo, ay, niño tonto, ¿cómo vas a poder creer que todo el mar cabe en tu cubetita? Y el niño le dice, sí, yo lo sé, pero esto es lo que Dios te quiere decir. ¿Cómo crees tú que todo lo que es Dios te va a poder caber en una mente limitada? Y es cierto, a veces no entendemos al Señor, pero si tenemos en nuestro corazón que Dios nos ama, sigamos confiando en Él, confiando, caminando, que a veces no suceden las cosas como nosotros quisiéramos, ¿no? A veces es difícil y a veces nos podemos llegar a desanimar. Y a veces nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, nos engaña. A veces hasta nos atemorizamos por lo que vemos o por lo que oímos. No me digan aquellos que deben dinero y llega el abonero y no tienen para... El abonero, escóndanse. Díganle que no estoy. Y ya sale el niño y dice mi mamá que no está. Pero nuestro corazón nos engaña. Podemos de verdad vivir en zozobra o tener una vida en zozobra por hacerle caso a nuestro corazón. Pero lo que Dios nos manda es que sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en Él. Para que un día Él nos diga, este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. ¿Les gustaría que Dios nos dijera eso? Pues claro que sí. Claro que sí nos gustaría a todos, yo creo, ¿no? Y obrar conforme a la palabra de Dios y obrar conforme a lo que Dios dice en su palabra. En los Salmos, una vez el rey David dijo, cuán deleitoso es hacer tu voluntad, Dios. El rey David experimentó. Y ustedes conocen cómo el rey David fue perseguido. Dice que desde que lo ungió el profeta Saúl, dice que empezó a ser perseguido por Saúl. Y dice la palabra, desde ese entonces, desde que cantaron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Desde ese entonces, David fue perseguido. Fue profeta Samuel. Sí. Y ese Saúl, perdón. pastor. El profeta Samuel. Entonces, desde ese entonces fue perseguido. Y él dijo, el rey David dijo, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Él no le hacía caso a su corazón. Él confiaba plenamente en el Señor. Y es como debemos de actuar. Es como debemos de estar caminando en la presencia de Dios. Confiando en el Señor plenamente. Eso es lo que Dios quiere. Como hablaba el Espíritu en la alabanza, Dios no nos ha mandado a hacer cosas inmensas, solamente en creer en su Hijo Jesucristo, en creer las palabras que Él nos dijo. Eso es lo que nos mandó a hacer al Señor. Entonces, caminemos conforme a la voluntad de Dios y preguntémonos de verdad. Es algo que debemos de, cuando tengamos nuestro tiempo de oración, decirle al Señor, Señor, dime. Así como tú
le hablaste de esas iglesias, dime, Señor, en qué estoy mal. Porque ciertamente hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay veces que nuestro corazón nos engaña. Y decirle, Señor, dime, ayúdame a arrepentirme. A lo mejor sin saber, se me ha hecho un rencor con mi vecino porque me echa la basura. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les dijo, cuando estaban llevando sus ofrendas, dice, si ahí, cuando vas a dejar tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y arréglate primero con tu hermano? Y muchas veces podemos tener ese rencor y a veces pasa desapercibido. Oye, fulanito de tal, no, ni me lo nombres, eso no lo puedo ver ni en pintura. Y luego van a la iglesia y aleluya y gloria a Dios. Pero esto no debe ser así. Siempre debemos de preguntarle a Dios, Señor, háblame. Que tu espíritu me redarguya y a través de su palabra yo sé que su palabra nos va a confrontar. Nos va a confrontar la palabra de Dios para andar derechos delante de Dios. En el Antiguo Testamento una palabra que dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, sino sigue derecho. Y también en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, aquí pongo el cielo por testigo, escoger la bendición o la maldición. Y la bendición siempre es obedecer la palabra de Dios. ¿Dios nos quiere bendecir? Claro que sí. Esa es la voluntad de Dios, bendecirnos. Pero ¿cómo nos va a poder bendecir si estamos lejos de Él? Vamos a una escritura. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Vamos a leer esta historia que está en vamos al Lucas 15. Vamos al capítulo de Lucas, capítulo 15. Dice el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos
a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha vivido, se ha perdido y es hallado. Comenzó a regocijarse. Bueno, aquí vemos la parábola de los dos hijos, ¿no? El hijo que escogió vivir perdidamente. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de vivir perdidamente? Pues tuvo una gran pérdida, muy grande pérdida. Entonces, siempre la palabra de Dios nos insta a obedecerla, a obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Nos insta a obedecerlo siempre. Ahora, porque Dios sabe que cuando uno está alejado de Él, el enemigo puede tomar ventaja. Siempre puede tomar ventaja. Y hacernos vivir en esclavitud, nos puede hacer vivir pobres, tristes. Ahora, no digo que la pobreza sea una maldición, no, claro que no. Pero hay veces que Dios nos quiere bendecir, aún en lo económico. Pero ¿cómo nos va a poder bendecir si estamos lejos de Él? Aquí esta historia muestra cómo el hijo pródigo estaba lejos de Él. Estaba lejos de su padre. ¿Cómo lo podría bendecir? Dice, y estábamos leyendo, dice: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Pero sin embargo podemos ver y podemos profundizar en esta historia que quizás el hijo obedeció más a los deseos de su corazón, obedeció más a lo que él quería, a sus deseos, sus pasiones. Y ha de haber dicho: no, pues aquí con mi papá está muy aburrido. ¿Sabes qué? Pues échale. Yo me voy al mundo. No quiero saber nada de la iglesia. Me voy para el mundo. Yo no quiero saber nada de orar, ni de leer, ni de nada. Yo me quiero ir. Haciendo caso a su propio corazón. Y leímos que dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. No nos podemos fiar de eso, ni de lo que vemos, ni de lo que vimos. Ahora, ¿pudimos ver el resultado? ¿Cómo le fue al hijo? Como en feria le fue. Pero sin embargo, cuando el hijo se arrepintió, vino a su padre y su padre no le reprochó nada. Dice una palabra que Dios se goza por uno que se convierte que por 99 que ya son salvos. De verdad es tiempo de
preguntarle a Dios, Señor, dime qué me tengo que arrepentir, dime en qué estoy mal, dime qué debo de hacer para tratar de agradarte. A lo mejor sin querer estoy siendo idólatra y no me doy cuenta. A lo mejor estoy confiando más en mi dinero que en ti, Señor. A lo mejor estoy confiando más en alguna institución que en ti, Señor. Ahora, de una u otra forma, Dios lo va a hacer, porque esa es su palabra, que Dios es el que edifica su iglesia. Y es mejor preguntarle, Señor, dime en qué estoy mal, para yo cambiarlo, que Dios nos discipline. Porque Dios disciplina con mano dura. Y lo acabamos de leer en Apocalipsis, dice, yo reprendo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, como dice la palabra. Estamos leyendo Apocalipsis 3. 14, no, vamos en el 20, vamos en el 20 o nos regresamos. No, ahí donde estábamos leyendo. Apocalipsis 3, 19. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, siempre cuando es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Y mientras haya vida, tenemos tiempo de arrepentirnos. ¿Cuántas veces, a mí de verdad a veces me da mucha tristeza que conozco personas que les hemos compartido, no se pueden arrepentir? Y sabemos a dónde van aquellas personas que no se pudieron arrepentir, porque la Biblia es muy clara. O sea, la Biblia no es, pues, Porque buena gente, por eso porque se es fue al muy cielo. buena gente, pues no. No. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Pero hay gente que no logra arrepentirse y nos da mucha tristeza porque a lo mejor vivieron aquí 80 años en deleites, pero van a vivir toda una eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. A lo mejor, por ejemplo, hay la historia de Lázaro y el rico. Lázaro vivía, dice que aún los perros llegaban y le lamían las llagas. Y vivió pobrísimo y dice que no tenía para comer. Dice la palabra de Dios que aún quería comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Pero sí creía en Dios, ¿verdad? O sea, Claro que sí. Sí creía. Ahora, ¿cuál Estaban en el seno de es el testimonio de que creía en Dios en esa historia? ¿Se han ustedes preguntado por qué Lázaro sí tiene nombre y el rico no? Ahí sí, cierto. Sí me Bueno, pregunto. vamos a esa escritura. Vamos a esa escritura y ahorita lo explicamos. Vamos a Lucas 16, a partir del versículo 20. El 19, perdón. Lucas 19. Lucas 16, 19. Dice, ¿listas? Sí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. A ver, vamos a notar algo. En el mismo título
dice, ¿qué dice? El rico y Lázaro. Ahora, al rico en esta escritura no le pusieron nombre, No ¿no? le pusieron. Bueno, dice 21, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, ¿el infierno es real? Según esta escritura, el infierno es real. ¿Y hay calor? Mucho calor, porque dice la palabra, estoy atormentado. Imagínense ustedes, en esa escritura le decía a Abraham que moje, que me refresque la punta de mi lengua. No le dijo, que me trae un vaso de agua, no. El rico se conformaba con que la punta de su lengua. Imagínense cuánto calor y cuántas llamas había en ese lugar. No, todavía, por la soberbia de mandarlo, todavía de Sí. mándalo, o sea, de que tener el poder de que decir, mándalo, para que vaya acá a que haga eso. Sí. ¿Verdad? Y luego dice, ¿en dónde íbamos? En el 25, continúen leyendo. Y pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en su vida y Lázaro también. pero ahora es ¿Y luego? consolado aquí y fue atormentado. Dice, pero acuérdate, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y luego dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Y de allá pasar acá. Entonces el 27, continúa. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que vienes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y luego, ¿qué les Y dice? Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas que digan, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque algunos les levantaron de los muertos. ¿Se acuerdan que al principio les dije que muchas personas, o muchos hermanos, andan buscando que un profeta les profetice? Sí. Pero les dicen, pues lee la Biblia. No, pues es que la Biblia ya la leí. Pero yo quiero que un profeta me profetice. Y es lo mismo que le está diciendo aquí. Dicen, si no escuchan a Moisés y los profetas. Bueno, el significado de Moisés es la ley. Y los profetas, pues es la palabra. Todo, la ley y los profetas es la palabra. Entonces dice, si no escuchan eso, ¿tú crees que a un milagro que se levanta de los muertos van a escucharte? ¿No? ¿Cuánta gente hay así? No se conforman con la sana palabra, sino que están buscando maravillas y no, en esta iglesia no hay milagros, vámonos, es que no, ¿sabe qué, hermano? En aquella iglesia, no, yo vi cómo oramos y una muela de oro Gloria a Dios. o polvito de oro. Ahora, yo no dudo que Dios pueda hacer eso. Pero Dios es un Dios de orden. Todo Dios lo hace con un propósito.
A ver, ustedes díganme qué propósito tendría que Dios, el polvito de oro, ¿qué propósito habría de eso? Dios lo puede hacer, sí, pero Dios es un Dios de orden. A ver, entonces continuamos de por qué. ¿Por qué Lázaro tenía nombre y por qué el rico no? Entonces, ahora vamos a ir a Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20. El versículo 15, ¿qué dice? Y el que no Que se no haya esté escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, el rico ¿por qué fue al infierno? Porque no está escrito. En el libro de la vida. A Estaba ver, escrito en el fuego. a ver, miren, no sé si a ustedes les ha pasado. Y si no les ha pasado, de verdad pídanselo al Señor. Y les digo porque a mí una vez me pasó. Y de verdad que, como les dije ahorita, Dios hace todo con un propósito. Y lo que me pasó a mí fue con un propósito. Pídanle a Dios que les hable por su nombre. Díganle, Señor, si de verdad soy verdadero hijo tuyo y si estoy escrito en el libro de la vida, háblame por mi nombre, que yo pueda escuchar tu voz. Y les digo algo, que yo en aquel tiempo yo tenía duda. El enemigo me hacía tener duda. Bueno, tenía pocos años, ¿no?, de estar congregándome. Y yo decía, si seré salvo. No, es que a lo mejor no. Es que a veces la riego bien gacho. Pero, no sé. Y una mañana yo recuerdo que de esas mañanas que uno está apenas abriendo los ojos y yo escuché un murmullo que me habló por mi nombre. Y esa duda que yo tenía desapareció. Entonces, busquemos que Dios nos hable con nuestro nombre. Dios lo puede hacer, sí. Dios lo puede hacer. O preguntémosle, Señor, ¿qué somos para ti? Dinos, Señor, ¿qué somos para ti? Preguntémosle a Dios. Y si estamos mal en algo, Señor, ayúdanos. Si vamos a la derecha, ayúdanos a caminar rectamente. O si vamos a la izquierda, Señor, ayúdame a caminar rectamente contigo, obedeciendo tu palabra. No haciéndole caso a mi corazón, que a veces no quiere. A veces no quiere leer, ni orar, ni alabar al Señor, ni levantar las manos, ni cosas espiritualmente, porque nuestro corazón, como les decía hace rato, está inclinado hacia el mal. Pero una vez empecemos, no sabemos las bendiciones que Dios nos va a dar. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene para los que ¿qué? Le aman. Le aman. Y dice la palabra de Dios, el que me ama guarda mis ¿qué? Mandamientos. Mandamientos. Entonces, si decimos amar a Dios, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Guardar sus mandamientos. Si la palabra de Dios dice, no ames el dinero, ¿qué debemos hacer? No amar el dinero. Si la palabra de Dios dice en Proverbios que dice, el que me busca temprano me halla, antes de cualquier cosa. Si la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Para tener más fe. ¿Qué debemos de hacer cuando suceden cosas que no entendamos? Confiar en el Señor. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en escasez? Pedir. No pedir que nos dé, que nos provea. Pedir. Provéenos, Señor.
Hay veces que tenemos problemas y la solución es tan fácil. La solución es tan fácil. Solamente tenemos un problema y a veces nosotros queremos resolverlo con nuestras propias fuerzas. Pero es tan fácil llegar y decirle, Señor, pasa esto. Te lo pongo en tus manos y yo sé que vas a obrar. Y ya. ¿Qué más necesitamos hacer? Y miren, hay cosas que están fuera de nuestras manos. Están fuera de nuestras manos. Que aunque por más que quisiéramos, no podemos. Porque están fuera de nuestra capacidad. Y aún las que están en nuestras manos debemos de orar. Mira, Señor, pasa esto. Te lo pongo en tus manos y ayúdame. Y confío en ti. Y ya. Y ya, sí, cierto, ya. ¿Qué más vuelta le queremos dar? Pues sí, aquí está uno. Pues sí. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones. delante de Es lo único que debemos hacer. Señor, te lo pongo en tus manos ya. Yo no me voy a preocupar por esto, aquello, pues alabar tu nombre, vivir en el Espíritu y tú. ¿Se acuerdan cuando el Salmo dice, Jehová es mi pastor? Y nada me faltará, exacto. Pues para que nada nos falte, primero Dios tiene que ser nuestro pastor. Dejarnos pastorear. De verdad, y si Dios dice, no quiero que hagas esto, pues está bien, Señor. O quiero que hagas esto, pues está bien, Señor. O quiero que te van a hacer enojar y quiero que guardes tu lengua. Y de verdad que a veces nos complicamos nosotros mismos la vida. Sí, y se las complicamos. Tratando de hacer esto, aquello, pero no, es bien fácil. Confiar en el Señor, nada más. Sí. Entonces, a ver, número 1. Vamos a buscar esa comunión íntima con el Señor. Vamos a buscar esa comunión íntima con el Señor. Preguntarle qué somos. Preguntarle qué estamos mal. Nuevamente repito, como decía el rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Número 3, no confiar en nuestro corazón. Porque es que engañoso. Y eso se refiere a lo que oímos, o a lo que vemos, o a lo que sentimos. Y vamos a pedirle esta semana, de verdad yo los animo a que le pidamos al Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, a obedecer lo que yo sé, porque hay cosas que no sé, que cómo las voy a poder obedecer si no las sé. No. Pero de verdad les animo a que el día de mañana o cuando tengan su devocional, cuando empiecen a orar, díganle al Señor, ayúdame a obedecer lo que yo sé. Ayúdame a guardarme de las cosas que yo sé que estoy mal, a veces que no te agradan, Señor. Ayúdame, Señor. De verdad, les animo. Y también les animo a no confiar en nuestro corazón. Que de verdad es tan a veces malicioso que tomamos decisiones basadas en lo que sentimos. Y a veces la podemos regar. Y feo, de verdad. O ya dijimos algo que no debemos de haber dicho. O ya hicimos algo que no debemos de haber hecho. ¿Todo por qué? Porque nuestro corazón engañoso hizo que nos moviéramos. Entonces, les animo a que esta semana le pidamos esto al Señor. Yo creo que cada semana vamos a tratar de agradar al Señor.
que tratar de agradar al Señor porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Dice la palabra de Dios, la obediencia trae ¿qué? Bendición. Bendición. Entonces, les animo, yo también me animo a mí, que a mí también me falta. Y mucho. Animémonos a obedecer al Señor, a enderezar nuestro camino, de obedecer lo que sabe. ¿Sí? Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Yo les voy a invitar a que levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos. Padre Santo, Dios poderoso, venimos en esta hora, Dios, delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a obedecer tu palabra, Señor. Andar en tus caminos, Señor. Andar en tu presencia, Señor. Aún, Señor, cuando nadie nos vea, Señor, andar en tu presencia, Señor. Padre Santo, Dios. Queremos agradar, Dios, tu corazón, Señor. Queremos agradarte, Señor, de todas las maneras, Señor. Que nuestra vida, Santo Señor, dé testimonio de cuánto te agradamos, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, agradarte. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu amor, agradarte. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, agradarte. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Y siempre cantaré de tu amor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque
Tú nos recuerdas todas las cosas, Señor. Gracias, Padre poderoso. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta semana, Dios, estés hablando, Señor, a tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, Dios. Si estamos mal, Señor, nos queremos arrepentir, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a andar en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, no como una religión, Señor, sino como una vida con poder, Señor, y con propósitos. Queremos honrarte, Señor Dios. Queremos honrarte con nuestra vida, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a honrarte. Padre, porque te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Sabemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. En el nombre de Cristo Jesús.